corresponde presentar el mensaje y ha aceptado gustosamente estar con nosotros, Pastor Víctor Pérez. El Pastor Pérez está allí sirviendo en la iglesia del Faro, en la iglesia de Houston, y es también director de Discipleship Institute, Instituto de Discipulado de nuestra asociación. Y para nosotros es un gozo tenerlo aquí y pedimos, Pastor, que Dios le pueda dirigir grandemente al compartir con nosotros la palabra de Dios. Adelante, Pastor, el tiempo es suyo. Buenos días, pastor. Un honor estar acá. Gracias por la invitación. Bendiciones para cada uno de ustedes, hermana Selena, Moisés y los demás. Un abrazo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. De verdad me siento muy feliz, honrado de poder estar acá y esperamos que la gracia de Dios nos acompañe al meditar en su palabra. Quiero invitarles para que oremos delante del Señor. Dios eterno, te alabamos. Te damos gracias por tus cuidados, te damos gracias, Señor, por la vida. Te damos gracias porque nos has llamado a servirte en este tiempo desafiante, este tiempo, Señor, en el cual tú has de manifestar tu gloria, tu poder, no solo en medio de tu iglesia, sino un tiempo en el cual tu cruz ha de ser levantada y el evangelio ha de ser proclamado con poder. Señor, oramos para que tú nos acompañes. Oramos para que tú, Señor, nos llene de tu presencia. Oramos para que tú nos dirijas al estudiar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, quiero llamar la atención de ustedes brevemente a un pasaje bíblico que aparece allí en el libro de Mateo, capítulo 13, verso 33. Biblia en mano, Mateo 13:33. Hay una parábola corta, pero llena de significado, a la cual yo quiero llamar la atención de cada uno de ustedes. Mateo capítulo 13, verso 33, dice la palabra. Otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Entonces, hermanos, se nos habla de una parábola. ¿En qué contexto fue dada esa parábola? ¿Por qué Jesús habló esa parábola? ¿Cuál es el significado de esa parábola? ¿Qué tiene que ver esa parábola conmigo, contigo? ¿Por qué necesitamos volver a esa parábola? Cuando nosotros miramos el contexto en el cual Jesús habló esta parábola, vamos a encontrar que Jesús estaba rodeado de muchas personas, muchos hombres educados, hombres de influencia. Habían venido a oír al profeta de Galilea, a escuchar a Jesús predicar. Y algunos de ellos miraban con curiosidad a la multitud que se había congregado alrededor de Cristo, de Jesús, para escuchar la palabra. Y mientras Jesús hablaba, esta vasta multitud escuchaba con interés, con aprehensión, así cautivados por lo que Jesús estaba diciendo. Evidentemente que esta multitud estaba compuesta en la mayoría de los casos por hombres pobres, mujeres pobres, analfabetos, andrajosos, pordioseros. Allí estaba el ladrón que llevaba impreso en su rostro, ¿no? El sello de la culpa, de la maldad. Allí estaba el lisiado, allí estaba el paralítico, allí estaba el disoluto, allí estaba el comerciante, eh, allí estaba el estafador. Es decir, había una constelación de personas compuesta en la mayoría de los casos por personas de la baja estirpe, personas de la clase baja, de los miserables, de la gente de a pie del pueblo, ¿no? Así que esta gente educada que vino para escuchar a Jesús, miró esa multitud y ellos se hicieron una pregunta silente, pero que Jesús la interpretó, que pudo llegar hasta los oídos de Jesús. Así que aunque ellos no expresaron
su convicción, Jesús sí pudo interpretarla y Jesús le dio oído a la convicción de ellos. O sea, ellos decían, vean acá, pero este es el reino que él va a establecer. Estas son la gente con las cuales él va a establecer su reino, los ladrones, los paralíticos, los lisiados, los andrajosos, los sucios. Eh, ¿Es es este el tipo de persona que va a conformar el reino que él dice que va a establecer? Y dice Ellen G. White que Jesús echó un vistazo, le dio un vistazo a los hombres cultos eh, que estaban allí, interpretó lo que ellos no se atrevían a expresar y entonces habló esta parábola de Mateo capítulo 13, verso 33. El reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Mis hermanos, cuando nosotros leemos la Biblia vamos a encontrar que muchas veces la Biblia utiliza un sistema didáctico en el cual una misma figura puede representar cosas diferentes, antagónicas, ¿no? Por ejemplo, nosotros vemos que Jesús es llamado como el león de la tribu de Judá, ¿no? Pero al diablo se le llama el león rugiente. Nosotros vemos que a Satanás se le llama la serpiente antigua. O sea que Satanás y su maldad está reflejado por una serpiente. Pero yo les pregunto a ustedes, ¿qué fue levantado sobre el asta allá en el desierto? ¿Qué fue lo que Dios le pidió a Moisés que levantara sobre un asta en el desierto para que todo aquel que mirara pudiera ser salvo? Lo que Moisés levantó fue una serpiente, dice la palabra del Señor. De igual forma, aquí nosotros vemos que Jesús toma un símbolo que estaba relacionado con la degradación, que estaba relacionado con el pecado, pero lo utiliza en un contexto totalmente diferente, con una aplicación, un significado totalmente diferente. Por ejemplo, nosotros vemos que entre los judíos la levadura se usaba muchas veces como un símbolo del pecado. Uh, Durante el tiempo de la Pascua, el pueblo era motivado para que sacara toda levadura de su casa, así como debía quitar el pecado del corazón. Cristo, de hecho, amonestó a los discípulos, guardaos de la levadura de los fariseos, en Lucas capítulo 12, verso 1. Y en primera los Corintios capítulo 5, versículo 8, nosotros vamos a encontrar que el apóstol Pablo habla de la levadura, de la malicia y de la maldad. Es decir, que originalmente la levadura estaba relacionada con el pecado, con la degradación, con la putrefacción. Pero aquí, en esta parábola, Jesús utiliza la levadura como un símbolo de algo totalmente diferente. ¿Qué significa la parábola? Cuando nosotros vemos la parábola, la semilla de mostaza, vamos a ver que la parábola de la semilla de mostaza representa la necesidad de que el reino de Dios crezca en número, en persona. El reino de los cielos es como una semilla de mostaza. Habla de la cantidad de personas que debe venir a la iglesia. Pero en el caso de la parábola de la levadura, esta levadura representa el crecimiento, no en cantidad, sino en profundidad, en calidad. Representa la experiencia transformadora que tú y yo debemos vivir, que tú y yo necesitamos experimentar. Y en síntesis, nosotros podemos decir que esta levadura y el mensaje de la parábola de la levadura representa dos cosas básicas. Número uno, el poder de la gracia de Dios obrando en el corazón del creyente. Yo te pregunto, hermano, te pregunto a ti, hermana, líder,
Necesitamos nosotros la gracia de Dios en nuestra vida. Necesitamos nosotros pedirle a Dios que ponga su gracia, que llene nuestras vidas de gracia, de la obra del Espíritu Santo en nosotros, de tal forma que nosotros podamos ser transformados para la gloria de su nombre. ¿Podemos nosotros ser transformados por nosotros mismos? No, solo la gracia de Dios obrando en nosotros, solo la gracia de Dios obrando en ti y en mí puede obrar esa transformación para bien. Por lo tanto, hermanos, allí lo que se nos presenta es un mensaje de esperanza. Jesús lo que quiso decir es, sí, ellos son pobres, ellos son lisiados, ellos son miserables, son andrajosos, son ladrones, son promiscuos, pero la gracia de Dios los puede transformar. La gracia de Dios los puede transformar. Y ese es el mensaje que nosotros necesitamos albergar en nuestros corazones y es el mensaje que nosotros necesitamos llevar a la comunidad con fe. Estamos rodeados de personas dañadas por el pecado, siendo nosotros parte de esa comunidad que ha sido dañada por el pecado. Pero hay un mensaje de esperanza para ti, hermano. Hay un mensaje de esperanza para ti, hermana, que siente que no puede cambiar esos hábitos, esas actitudes. Yo quiero decir que todo es posible cuando le permitimos a la gracia de Dios, o que Dios a través de su gracia obre en nosotros, así el querer como el hacer por su buena voluntad. Por lo tanto, nosotros necesitamos tener esa convicción. Ninguna persona es tan vil, ninguna persona ha caído tan bajo, ninguna persona ha sido tan dañada por el pecado que esté fuera del alcance de ese poder transformador, el Espíritu Santo, como el Espíritu Santo quiere y puede obrar en tu vida y en mi vida. Por lo tanto, el mensaje de esperanza es, soy pecador, sí. Mi mente ha sido dañada por el pecado. Tengo muchas cosas que mejorar, pero el Espíritu Santo quiere trabajar en mí. El Espíritu Santo puede trabajar en mí y por su gracia yo puedo ser transformado. Ah, mis hermanos, la levadura está allí, se coloca en la masa y de manera silente comienza a transformar todo, ¿no? De igual manera, solo necesitamos pedirle a Dios con sinceridad, Señor, transforma mi vida. Nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestros motivos, todo esto puede ser transformado. Por lo tanto, lo primero que allí se nos da es un mensaje de esperanza. Somos pecadores, pero podemos ser transformados. Como dice el White, recibida en el corazón la levadura de la verdad regulará los deseos, purificará los pensamientos, dulcificará la disposición, aviva las facultades de la mente y las energías del alma y aumenta la capacidad de sentir y de amar. ¿Qué ustedes opinan de esta declaración? Oigan, qué cosa tan poderosa, ¿no? Recibida en el corazón. ¿Necesitamos nosotros recibir esa levadura en nuestros corazones? Sí. Recibida en el corazón la levadura de la verdad, regulará los deseos, purificará los pensamientos, dulcificará la disposición, aviva las facultades de la mente y las energías del alma y aumenta la capacidad de sentir y de amar. Tú y yo podemos ser transformados. Lo siguiente que nos enseña esta parábola, hermanos, es que nos da una gran amonestación. Y la amonestación es, tú no lo puedes hacer solo. Tú necesitas experimentar un nuevo nacimiento. ¿Por qué luchamos y luchamos y estamos siempre con las mismas actitudes? Hermanos, necesitamos rendirnos completamente a la obra que el Espíritu Santo quiere hacer en nuestras vidas.
Necesitamos pedirle a Dios, Señor, no puedo por mí mismo. Transfórmame. Ayúdame, Señor, a nacer de nuevo, a morir a ese viejo hombre, a esa vieja mujer, con esas actitudes que no te agradan. Ayúdame a nacer de nuevo para la gloria de tu nombre. Hermanos y hermanas, es mi deseo que nosotros todos, comenzando conmigo, con el pastor Galán, podamos permitir que Dios ponga la levadura transformadora de su gracia, de su espíritu en tu corazón, en mi corazón, y que con fe salgamos a predicar el evangelio confiando ese hombre pecador, ese drogadito, ese ladrón, ese abusador, esa persona promiscua puede ser transformada por la gracia de Dios. El Señor nos bendiga a todos.